Saludos cordiales docente. En esta oportunidad voy a hablar sobre el sensor de temperatura. Este sensor de temperatura comprueba que la temperatura del líquido refrigerante o del motor o la temperatura del aire del automóvil, este se encarga de absorber el calor, ¿no? El motor y que funcione correctamente, ¿no? Y también funciona como un termistor, ¿no? Que disminuye la resistencia interna cuando aumenta la temperatura y más allá, ¿no? Este componente también registra con la temperatura, ¿no? En función de ella se va adaptando a la inyección de nuestro vehículo, o auto, o maquinario, o motores grandes, ¿no? Dentro de ello tenemos dos tipos de sensores, ¿no? Vendría a ser el sensor pasivo y activo, ¿no? Donde vamos a tener dos tipos de transmisores también, ¿no? Que es el NTC y el PTC, ¿no? Primero, ¿no? Voy a comenzar con el sensor de temperatura analógico pasivo, ¿no? Es un valor de resistencia de un termistor que varía de acuerdo a la temperatura, ¿no? Es utilizado como sensor de temperatura de aceite, refrigerante, ambiente y combustible, y entre otros, ¿no? Y también podemos deducir que este suministra voltaje al termistor del sensor procedente del circuito al voltaje continuo de 5 voltios, ¿no? Este sensor va a tener un voltaje de 5, ¿no? El termistor, y este termistor estará abierto a un voltaje de punto A, ¿no? Se convierte en de 5 voltios, ¿no? Como digo, punto A, esa es la entrada de la resistencia, ¿no? Eh, También los termistores, ¿no? NTC y PTC, ¿no? Evidentemente, el termistor NTC tiene un coeficiente negativo de temperatura, ¿no? Cuando el termistor NTC prendemos el motor, la temperatura aumenta, entonces el termistor NTC, su resistencia baja, ¿no? Por ejemplo, el NTC tiene como un valor de resistencia de 20 grados Celsius, ¿no? Y midiendo el sensor PTC, ¿no? Termistor PTC, ¿no? Es un componente conductor de corriente que permite un mayor flujo de temperatura más baja que altas, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando sube la temperatura, sube la resistencia de este termistor PTC, ¿no? Ahora voy a hablar sobre el sensor de temperatura de analógica activo, ¿no? Estos sensores botan también señales analógicas, es una señal que varía ligeramente en el tiempo, ¿no? Y proporciona con el parámetro medido, ¿no? Donde tienen tres cables, ¿no? A diferencia del sensor pasivo, ¿no? Pasivo solo tenía una que era positivo, otra tierra, ¿no? Entonces, esta va a tener tres cables, ¿no? Que va a ser uno positivo, uno tierra y uno que va a ser la señal analógica, ¿no? Y también el término activo significa que requiere una alimentación generalmente más de 5 volts. Entonces, para ello yo me voy a apoyar para demostrar cómo es este sensor en esta simulación, ¿no? De un auto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los sensores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sensor de temperatura del motor, ¿no? Entonces, para ver de una manera más clara, vamos a ver ¿no? Un esquema eléctrico donde tiene un voltaje de señal, ¿no? Una escala así de 5 voltios, ¿no? De 0 a 5, ¿no? Donde nos dice, esta no, ha sido 5 voltios, ¿no? En donde esta es la ubicación, ¿no? Del sensor de temperatura del motor. Entonces también tenemos el sensor de temperatura de aire, ¿no? Que va a estar ubicado en esta parte de acá, justo al lado de la batería, que ya lo ubicamos en esta posición, ¿no? Para ello yo solo voy a hacer una prueba, ¿no? De un diagnóstico, por ejemplo, cuando queramos revisar las fallas generales del sensor o que viene conectado, ¿no? Para ello yo me voy a apoyar en un osciloscopio, también puede ser un multímetro. Entonces esto vamos a conectar a tierra, ¿no? Siempre tenemos que conectar a tierra para medir
el voltaje, ¿no? Si es real o no es real, es lo que nos dice que es 5 voltios, ¿no? Por ejemplo, este es un sensor pasivo, ¿no? Pasivo. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a medir esta de acá. Mira, como podemos ver, nos bota 5 voltios, ¿no? Encendemos también el auto, nos bota 5 voltios, ¿no? Entonces, entonces este sensor estaría bien, ¿no? Por ejemplo, acá lo medimos, no nos bota voltaje, ¿no? Porque esto vendría a ser la resistencia, ¿no? Entonces, en este punto solo tenemos que medir este de acá. Y este es el sensor de temperatura del motor. Y esta viene a ser el sensor de temperatura de, de aire, ¿no? También acá nos va a botar a un 5 voltios, ¿no? Entonces, estos sensores son sensores pasivos analógicos, ¿no? Que botan señal analógica hacia las computadoras, ¿no? Bueno, esto sería todo sobre los sensores de temperatura.